¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante para una utilización consciente y responsable de nuestros recursos naturales y más aún para la preservación de nuestra biodiversidad? Para abordar estas cuestiones y otras más, conectamos con el biólogo y filósofo Guillermo Folguera, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires y además comunicador en temáticas socioambientales. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Le voy preguntando, ¿estamos haciendo bien la tarea? Porque realmente yo por lo menos no creo que estemos utilizando de manera consciente y responsable los recursos naturales. En una palabra, nos estamos acabando con el planeta, profesor. Pero bueno, usted me dirá. Adelante. Buenas noches aquí en Argentina y la situación es muy preocupante. Una situación muy preocupante a nivel global y en el caso de América Latina, a nivel regional y local, muestra enormes preocupaciones. En el caso de Argentina, por ejemplo, del último año, una de las provincias más importantes, San Juan, en términos productivos, 4 meses de los 12 meses no tuvo agua para animales y plantas. Ciudades enormes como Bahía Blanca, por ejemplo, tienen actualmente problemas de agua y es una situación constante. No solo en cuanto a la abundancia, que evidentemente es uno de los puntos que está dirigida la pregunta, sino también en cuanto a la potabilidad respecto a desechos químicos. Argentina lamentablemente tiene uno de los registros más importantes del mundo en contaminación química, en general producto de los efectos de la megaminería y de los agronegocios. Ahora, profesor, creo que esto es una responsabilidad de todos. Siempre hablamos, por supuesto, de los gobiernos, de las autoridades, que en muchos casos no hay la voluntad deseada, pero también donde está la sociedad como tal, donde está la familia, el individuo, las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros para también contribuir a la preservación del planeta. Sí, es cierto. Ahí, para las personas que están viendo el programa, imagínense que hay como 3 anillos. Hay un primer anillo que efectivamente tiene que ver con lo que hacemos individualmente o lo que hace particularmente nuestra familia, nuestra comunidad. Y en este sentido no hay una conciencia, en ningún sentido, ni de cuidado del agua, ni de cuidado de la potabilización, ni de vínculo con la salud. Es cierto que eso es una pérdida muy marcada. Después aparece un segundo anillo que un poco tiene que ver con lo anterior, efectos regionales, que empiezan a pasar políticas públicas que muchas veces tienen que ver con puertas adentro de un país y muchas veces con países limítrofes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se sabe que fue muy importante toda la pérdida de vegetación que se dio entre Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina, fue muy importante para la pérdida de retención del agua de los suelos que dio, por ejemplo, el verano pasado la mayor sequía que se tenía registro en el último siglo en nuestro país. Y después están los fenómenos globales, temas que tienen que ver con las crisis climáticas, con los cambios climáticos en general, con los gases de efecto invernadero, en donde en particular los grandes países, Europa, Estados Unidos y China, evidentemente lideran la emisión de gases de efecto invernadero, pero esta pérdida de cobertura vegetal en América Latina ha sido muy dramática. Lo que estamos viendo, y de alguna manera concatena la primera con la segunda pregunta, es que los efectos se están multiplicando. La falta de conciencia local, actividades productivas extractivas que solo agravan el tema y fenómenos globales que tienden a generar problemas de sequía, pero también problemas de inundación, que son las dos caras de la misma moneda. Y profesor, hay muchas cosas que se pueden hacer. Me daba una vuelta hace poco por colonias, por ejemplo, acá en la capital mexicana, una de las ciudades más pobladas del mundo y que está enfrentando una sequía tremenda, y esto, por supuesto, ha impactado en el suministro de agua a algunas comunidades. Y veía, por ejemplo, a los vecinos que decían, bueno, estamos tratando de ver cuando llueva cómo reunimos esa agua y utilizarla. Pero por el otro lado, hablaba con investigadores, académicos, especialistas, y me decían, no se recicla, el agua se puede usar hasta 3, 4 veces y en diferentes, o sea, en la agricultura, en la industria, para el consumo humano, en fin, toda una serie de cuestiones y que no está haciendo. Entonces aquí vemos varios problemas que podemos atacar, pero no sé, cuéntenme ustedes, profesor. No, es cierto, de vuelta, la organización comunitaria es fundamental en todo esto, tiene un lugar central, pero de vuelta, ¿no? Una comunidad en donde no hay precipitaciones
en ese sentido hay que aplicar políticas públicas. Acá hay una serie, acá me refiero en Argentina, hay una serie de casos emblemáticos. Por ejemplo, en el noroeste de nuestro país, las comunidades que viven en La Puna, lindantes a Bolivia y Chile, están denunciando muy marcada que la extracción de litio mediante técnicas de evaporación les están secando las napas. Y son comunidades, por ejemplo, en ese caso, que viven hace miles de años. Uno no diría que no tienen una conciencia territorial o que no realizan esas prácticas y están viendo cómo la extracción de litio de diferentes corporaciones les están perjudicando. En el caso de San Juan, de vuelta, son comunidades, por ejemplo, rurales que ven bajar las napas año tras año sin poder modificar. De todas maneras, sigue apareciendo el desafío que usted claramente plantea, que bueno, cómo las comunidades se van a organizar frente a esto y qué rol van a tener los estados, también en algo que está pasando en Argentina, que es la falta de transparencia de información, que es otro de los puntos claves. ¿Cuánta agua hay? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué contaminantes tiene? Claro. Son muchos los problemas y se complica, por supuesto. Gracias, profesor.